Bienvenidos al curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Para esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de características del movimiento. El día de hoy aprenderemos lo referente al movimiento, sus elementos y clasificación. Y en la parte final realizaremos algunos ejercicios de aplicación. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo, un móvil o una partícula a través del tiempo, respecto a un sistema de referencia. Para este caso, el sistema de referencia es X y Y, cuando el movimiento es en un plano. Este sistema de referencia se considera fijo. Los elementos del movimiento mecánico. Ya hemos definido un sistema de referencia. Para este caso, los ejes X y Y para un movimiento plano. Para un movimiento en una sola dimensión, solamente trabajamos en el eje X. Y para un movimiento en 3 dimensiones, trabajamos en eje X, Y y Z. Esta esfera de color rojo viene a ser el móvil, que es un cuerpo o un punto en movimiento. El vector de posición parte del origen hacia la posición inicial del móvil y del origen hacia la posición final del móvil. La trayectoria viene a ser la línea que describe el movimiento de la partícula o móvil. Y la longitud de esa trayectoria es el espacio recorrido. El desplazamiento viene a ser un vector que une la posición inicial y la posición final. El vector desplazamiento parte del punto inicial hacia el punto final del móvil. ¿Cómo se define eso matemáticamente? El vector de desplazamiento es igual al vector de posición final menos el vector de posición inicial. Y la distancia viene a ser el módulo de este desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento. Aquí debemos entender bien la diferencia entre la trayectoria y el espacio recorrido, que es la longitud de la trayectoria, y el desplazamiento, que es un vector, y la distancia, que es el módulo del vector. De esas dos diferencias vamos a ver qué es la velocidad media y la rapidez media. La velocidad media viene a ser un vector, es una magnitud vectorial. Es el desplazamiento, este vector de desplazamiento sobre el tiempo. Y el módulo de ese vector es el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad, por lo tanto, viene a ser el módulo del desplazamiento sobre el tiempo. Es decir, si yo deseo calcular el módulo de la velocidad, calculo esta longitud, o sea, el desplazamiento sobre el tiempo. La rapidez media viene a ser una magnitud escalar, no es vectorial, es una escalar, y se calcula la trayectoria sobre el tiempo. Reitero, la diferencia entre velocidad media y rapidez media, la velocidad media está en función del desplazamiento y la rapidez media está en función de la trayectoria. La velocidad media es un vector, la velocidad media es un vector y la rapidez media es una magnitud escalar. Ahora vamos a clasificar el movimiento por su trayectoria, por la línea que describe el móvil y por su rapidez. Tenemos entonces por su trayectoria que puede ser un movimiento rectilíneo si la trayectoria es recta, o si no un movimiento curvilíneo si la trayectoria es curva. Si es curvilíneo puede ser circular, parabólico o elíptico. Por su rapidez puede ser uniforme cuando la velocidad es constante y variado cuando la velocidad es variable, cuando hay presencia de la aceleración. Ahora, para trabajar en los ejercicios debemos tener en cuenta lo siguiente. La velocidad en el sistema internacional se expresa en metros por segundo. Y para convertir una velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo se utiliza este factor. 1 kilómetro por hora es igual a 5 sobre 18 metros por segundo. Es decir, voy a multiplicar por 5 entre 18 para convertirlo de kilómetro por hora a metros por segundo. Y si es al revés, voy a multiplicar por 18 entre 5. Al revés también, ¿no? Si quiero pasar de kilómetros
por hora a metros por segundo, multiplico por 5 entre 18. Si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 18 sobre 5. 60 kph se lee 60 kilómetros por hora. A veces lo van a expresar entre kilómetros por hora y en otras ocasiones kph. Entonces comenzamos con los ejercicios. Clasifique como verdadero o falso. ¿La velocidad es una magnitud vectorial? Es cierto, es una magnitud vectorial. ¿El espacio recorrido y el desplazamiento son iguales? Pues no, el espacio recorrido es la medida de la trayectoria y el desplazamiento es un vector del punto inicial al punto final. Y el enunciado es falso. ¿La velocidad media es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado? Falso. La velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo. Y la rapidez sería el espacio recorrido sobre el tiempo, por lo tanto es falso. Pregunta número 2. Relacione correctamente con la flecha. La velocidad media, sabemos que es un vector, es el vector de desplazamiento sobre tiempo, por lo tanto unimos en la tercera parte. Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, el factor le decía que era 5 sobre 18. Y 45 kph se lee 45 kilómetros por hora. Ejercicio 4. Un autobús interprovincial lleva una velocidad de 108 kilómetros por hora. ¿A cuánto equivale esta velocidad en metros por segundo? De nuevo, el factor es 5 sobre 18. Por lo tanto, 108 kilómetros por hora, para llevarlo a metros por segundo, multiplico por 5 y entre 18. 108 por 5 es 540, entre 18 es 30 metros por segundo. Convertir 30 kilómetros por hora a metros por segundo. El factor sabemos que es 5 sobre 18, por lo tanto 36 por 5 y 180 entre 18 es 10 metros por segundo. Pregunta número 6. Una hormiga hace el recorrido desde A hasta B, de B a C y de C a D. Se detiene en D. Su desplazamiento, su módulo, me preguntan, su módulo de desplazamiento es... Sabemos que el desplazamiento une el punto inicial con el punto final. El punto inicial es A y el punto final es D. Este vector que une A con D es el desplazamiento. El desplazamiento es un vector, pero me pide el módulo. Por lo tanto, desde A hasta D, ¿cuánto mide? Mide 8 metros por dato. Y así concluimos de que el módulo del desplazamiento es 8 metros. Pregunta 7. Freddy hace el siguiente recorrido desde A hasta B y de B a C. De punto A al punto B, de B a C. Me pide calcular el espacio recorrido, calcular la trayectoria, ¿no? La trayectoria es desde A hacia B. Si este es un rectángulo, acá mide 3 metros, acá mide 3 metros, por lo tanto. De B hacia C, si aquí mide 4 metros, aquí mide 4 metros. La trayectoria es la línea que describe 3 metros más 4 metros. Serían en total 7 metros. El espacio recorrido es 7 metros. Pregunta número 8. Un policía recorre desde P hasta R tardando en ello 20 segundos. Calcule el módulo de la velocidad media. El desplazamiento es desde el punto inicial P hasta el punto final R. Pero para calcular el módulo de la velocidad media, lo que queremos es la distancia, desde P hasta R. La distancia sobre el tiempo será pues el módulo de la velocidad media. Tenemos como dato solamente el tiempo, nos falta calcular la distancia. Si somos observadores, aquí notamos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos extraer. Tenemos aquí un cateto que es 10 raíz de 3, otro cateto que es 10 metros y la distancia que hay que calcular. Si vemos aquí, en sí esto es un triángulo notable. K raíz de 3 y D sería 2K. K sería 10 y D sería 20. Pero hay que resolverlo por el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, en este caso D, es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada cateto al cuadrado. 10 al cuadrado más 10 raíz de 3 al cuadrado. 10 al cuadrado más, aquí se distribuye el exponente para 10 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, 10 al cuadrado viene a ser 100 y raíz de 3 al cuadrado es 3.
100 más 100 por 3 es 400. Raíz cuadrada de 400 es 20. Por lo tanto, la distancia desde P hasta R es 20 metros. Si ya tengo distancia y tengo el tiempo, puedo obtener el módulo de la velocidad media, que es distancia sobre tiempo. 20 metros sobre 20 segundos es 1 metro por segundo. El resultado es 1 metro por segundo. Pregunta número 9. Un ciclista parte del punto A y se dirige hacia B. Luego llega a C y termina en A. Parte de A hacia B, de B hacia C y de C hacia A. Es decir, ha vuelto al punto inicial. Todo esto en 18 segundos. Ahí es su velocidad. La velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Si ha partido del punto A B, a C y a A, ha vuelto al mismo punto inicial. Por lo tanto, el desplazamiento que ha hecho esto es del punto inicial al punto final, pero es el mismo punto, el desplazamiento es por lo tanto 0. Y el tiempo es 18 segundos. ¿Cuánto es la velocidad media? Dividimos 0 entre 18, la velocidad media es 0 metros por segundo. Pregunta número 10. Del problema anterior calcule la rapidez media del ciclista. Ahora me está preguntando la rapidez. La rapidez es la trayectoria sobre el tiempo, el espacio recorrido, o sea, la trayectoria sobre el tiempo, desde A hacia B, de B a C, de C a A, ¿cuánto ha recorrido? Si notamos bien, este es un triángulo equilátero, tiene los mismos ángulos, por lo tanto los lados son iguales. Si este lado mide 12, todos los lados miden 12. De A hacia B ha recorrido 12 metros, de B hacia C 12 y de C hacia A 12 metros. La sumatoria viene a ser 36. La rapidez media es el espacio recorrido entre el tiempo. 36 entre 18 viene a ser 2. Pregunta número 11. De la figura, calcular su posición final, el espacio recorrido y distancia desplazada. Bien, tenemos un móvil que está en la posición 3, luego va hacia la posición 12 y vuelve a la posición 4. Lo que está haciendo es desplazarse de este punto hasta 12 y vuelve hasta 4. La posición inicial es 3. La posición final, donde está en el punto último, es 4. El espacio recorrido es la trayectoria. Si va desde este punto, primero llega hasta acá, hasta 12. Desde 3 hasta 12 tenemos 9 metros. Y luego desde 12 vuelve hasta 4. Desde 12 hasta 4 hay 8 metros. Por lo tanto, la trayectoria total que hace desde 3 hasta 12 y desde 12 hasta 4 es la suma de 9 más 8, que sería 17 metros de espacio recorrido. Y la distancia desplazada es desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso, desde 3 hasta 4 hay 1 metro. Por lo tanto, el resultado es distancia 1 metro, espacio recorrido 17 metros. Un automóvil recorre completamente una pista circular de 100 metros de radio en 20 segundos. Calcule su rapidez media. La rapidez es el recorrido entre el tiempo. Tenemos aquí una pista circular de radio 100 metros. Dice que el automóvil recorre completamente la pista. Lo que queremos saber es desde este punto hasta volver a ese punto, ¿cuánto mide? Para eso debemos calcular el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro es igual a 2 veces pi por radio. 2 pi por radio. El perímetro es 2 pi, vale 3.14, con 2 decimales nada más, por 100, que es el radio. El producto de todo esto es 628 metros. El perímetro de la circunferencia es 628 metros. Y el tiempo es 20 segundos. Dividimos entonces 628 entre 20 es 31.4 metros por segundo. Como último ejercicio de aplicación tenemos el siguiente ejercicio. Un ladrón, huyendo de la policía, se mete por unos callejones haciendo el siguiente recorrido. Desde A hacia B, de B a C y de C a D, demorándose en ellos 5 segundos. Calcule el módulo de la velocidad media. Para calcular el módulo de la velocidad media debemos saber la distancia desde el punto inicial hasta el punto final, esta diagonal.
y vamos a calcular esa distancia mediante el teorema de Pitágoras. Si notamos aquí en la diagonal, podemos formar un triángulo rectángulo. Vamos a extraer esa idea en este triángulo rectángulo. De distancia D, aquí en la parte vertical tenemos 12 metros, este cateto mide 12 metros, y el otro cateto es la suma de 3 más 6. Tenemos por lo tanto un triángulo rectángulo de un cateto 9, el otro cateto 12, y la hipotenusa, que es la distancia que vamos a calcular. Pitágoras me dice que la distancia, en este caso, es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. 9 al cuadrado es 81, 12 al cuadrado es 144 y la suma es 225. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 225 es 15. Y así concluimos que la distancia es 15 metros. Me pide calcular el módulo de la velocidad media, es la distancia sobre el tiempo. Por dato tenemos que el tiempo es 5 segundos. Y al dividirlo, 15 metros entre 5 segundos me da un resultado de 3 metros por segundo. El módulo de la velocidad media es 3 metros por segundo. Con eso estamos finalizando la clase de hoy. Gracias por su atención.